pasada habíamos quedado, momento que proyecte. Señores, ustedes como que le comen la lengua al ratón, de verdad. No, profe, aquí estamos. No es que me No, llama profe, que mucho la estamos, atención. estábamos escuchando. Me llama mucho la atención eso, que ustedes no opinan, no hablan, no dicen. Yo reacciono con mis caritas. O sea, de verdad, me llama mucho la atención que mis estudiantes, yo, bueno, ¿será que ellos sí conocían a la parranda de géneros que había yo? No, pues, eso puede pasar. Yo no sabía. Bueno, profe, yo sí tenía entendido de varios así, se ven unas noticias locas, pero inimaginable Por que tanto, alguien se pueda que pasar eso habían, por la que cabeza. habían, Ojo, que habían, sin ofender a nadie, pero la gente está muy loca con ese tipo de cosas, demasiado. sí, yo tampoco estoy ofendiendo Y a lo que nadie. dice, y Yo lo los que dice respeto. con, Sí. exacto, exacto. Y lo que dice en cuanto a las decisiones de Trump, bueno, sí, obviamente, para nosotros las principales es ese tema del petróleo, donde dijo que no era necesario, que ellos podían ir con su propio petróleo. Y bueno, sí, no vi la noticia, pero por ahí vi, quería verla ahora más tarde, que María Corina y Edmundo estaban hablando con este Marco Rubio, que es el Sí, nuevo secretario de Estado. Él sí, dice que, sí. bueno, 24 horas de ser nombrado, que es importante que ya se esté reuniendo con ellos. Entonces, no sé, Bueno, Marco Rubio particularmente le tiene cierta rabia particular a nuestros dirigentes, ¿ok? ajá, es correcto, Pero, es correcto. pero bueno, la cosa sigue estando bien cuesta arriba, ¿ok? Ajá, Por, por cierto, paréntesis informativo, recuerden por favor que el día de mañana, jueves, es 23 de enero. Es decir, ambos tendencias políticas van a hacer movilizaciones de calle. Así que si tienen que cruzar Caracas o tienen que trabajar en sitios lejos o cosas así, consideren todo esto en temas de colas, trancas y jaleo. Y si ustedes son de las personas que tienen que ir porque sus trabajos los hacen ir, manténganse con mucho cuidado, porque acuérdense que en ese tipo de movilizaciones, cuando llega a haber algún tipo de violencia, algún tipo de ataque, quienes caen siempre son, y ahí me perdonan las damas y se tapan los oídos, los pendejos. Es decir, los que andan pendientes de cualquier otra cosa menos de esta pila. ¿Okay? Entonces, por favor, no salgan en las noticias como que metieron preso a fulano o a sutano o que le pegaron un tiro a Perencinito y a Perencinita por andar de bobos. Entonces, estén pilas. ¿Ok? Por favor. Bien, la clase pasada hemos comentado que existen algunos elementos que nos van a entender, nos van a aclarar por qué el saldo que yo tengo en banco, es decir, en mi contabilidad, es diferente al saldo que yo tengo en lo que me enviaron como estado de cuenta o lo que yo descargo del estado de cuenta. Eso puede ser por unas operaciones que llamamos cheques en tránsito o movimientos en tránsito, como operaciones que hablábamos de depósitos en tránsito, operaciones que llamamos errores bancarios, errores en libros, notas de débito y notas de crédito. Cada una de ellas afecta los saldos de estas cuentas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero que nosotros vamos a hacer es algo que llamamos el cuadro analítico o cuadro de análisis. En el cuadro de análisis colocaremos dos columnas llamadas libros contables y dos columnas llamadas banco. Cuando hablamos de libro contable, es nuestra contabilidad, es la cuenta de mayor de banco. Cuando hablamos de banco, estamos hablando de la estado de cuenta del banco.
¿sí? Lo primero que nosotros vamos a colocar en nuestro cuadro son los saldos iniciales. Es decir, cuando nos dicen, en la cuenta del banco tengo tanto. En la cuenta de que me llegó en el estado de cuenta, el saldo es tanto. ¿Ok? Ahí vamos a ver el saldo que nos envía el banco y lo que nosotros tenemos en contabilidad. Por supuesto, si nosotros lo llevamos desde el punto de vista de libros, eso debe ir del lado del debe. Y si el banco está correctamente clasificado, debe ir por el lado del haber. ¿Por qué? Porque para lo que nosotros es un debe, para el banco es un haber. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, profe. Ok, chévere. ¿Qué puede pasar? Puede pasar una opción B, es decir, el haber del banco de nosotros del libro puede estar por el haber. ¿Por qué? Porque puede estar sobregirado. Es decir, nosotros sacamos más plata de la que teníamos. Y el caso del banco va a reflejar correctamente ese sobregiro. Por lo tanto, él lo va a reflejar del lado del debe. Entonces, lo que para nosotros es un haber, para él es un debe. Esa es la opción B. En la opción C es una complicación, es decir, nuestro banco está correcto, nuestro banco está en el lado del debe, está correctamente registrado, pero sin embargo el banco nos está presentando un estado de cuenta donde está sobregirado. Entonces la pregunta es, ¿tenemos que hacer los ajustes para llegar al sobregiro? ¿O el banco debe hacer los ajustes para llegar a nuestro saldo real? La opción D, podemos estar sobregirados nosotros y el banco estar perfecto. Entonces también hay que analizar quién de los dos está correctamente registrado. Hasta ahí me siguen. Vamos bastante claro. ¿Preguntas, dudas, comentarios? No, profe. Le sigo. Ok. Empezamos entonces a analizar las cosas que nos van a ir afectando. Entonces, los cheques en tránsito irán por el debe de banco. ¿Por qué? Porque disminuyen el saldo de banco. ¿En qué sentido? Que eso fue un dinero que nosotros en nuestra contabilidad ya registramos, pero que la persona todavía no ha cobrado o no ha utilizado esa transferencia. Por lo tanto, nuestro saldo de banco se disminuye. ¿Sí? ¿Puede repetir, profe? Profe, por eso, sí, por favor. Ajá. El cheque en tránsito lo que nos está diciendo es que nosotros en la contabilidad, nosotros registramos correctamente. ¿Ok? Y bueno, chévere, nosotros hicimos nuestro proceso de contabilidad. Buenísimo. Pero cuando vamos al banco y revisamos el estado de cuenta, no vemos esa operación. Y bueno, ¿y qué pasó? Es porque el banco todavía no lo ha reflejado o el cliente todavía no ha activado esa operación, o sea, no ha caído en cuenta. Por lo tanto, nosotros tenemos que registrar eso como una disminución del saldo. ¿Sí lo vemos? O sea, nos disminuye en libros, pero en el banco, como tal, en el estado de cuenta, no va a estar registrado. O sea, no va a estar reflejado. Exacto, no ha reflejado todavía. Ok.
después hay que tocar otra vez esa cuenta, profe, para cuando ya lo veamos reflejado. Ese que es en tránsito, por ejemplo. No, acuérdate qué sucede, son dos mundos. El mundo contabilidad, que está en los libros contables, y el mundo banco. Entonces, en tu contabilidad eso ya está bien registrado, porque tú esa cuenta la pagaste. O sea, por ejemplo, tú llegaste y le diste el dinero a, no sé, a Gloria, por ejemplo, o a Yesenia. Pero, ¿qué sucede? Tu operación contable ya en tu contabilidad pasó. ¿Dónde no pasó? Okay. En el banco. O sea, Gloria, tú le dijiste, por ejemplo, Nelly, te voy a pagar por unas tortas que me hiciste. Chévere, hazme la transferencia. Tú contablemente rebajaste eso, pero la transferencia todavía no le ha caído a Nelly. Por lo tanto, ¿qué sucede? En ese espacio, si tú revisas tu estado de cuenta, tú sigues teniendo un dinero, pero ese dinero le pertenece a Nelly, por lo tanto no lo puedes usar. Por lo tanto, para ti automáticamente se te convierte en una operación en tránsito. Okay. Sí, es que o sea, estaba confundida era porque estaba pensando que estaba hablando de la misma, del mismo registro en la contabilidad, pero ya lo entendí. Gracias. Ok. El depósito en tránsito pasa al revés. Es decir, Nelly le dice, no, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te deposito a Gloria por unas empanadas. Chévere. Gloria le da las empanadas, es decir, Gloria baja de su contabilidad las cuentas por cobrar a Nelly. Y cuando Nelly va a depositar el dinero, resulta que cayó bancario ese lunes. Entonces, Gloria termina viendo su cuenta el martes, porque si la ve el lunes, no está el depósito de Nelly. Lo va a ver es el martes. Entonces, contablemente, ¿ese dinero lo tiene? Sí. ¿Lo dispone? Sí. Pero no tiene como tal un soporte, o no tiene como tal una forma de saber si eso está ocurriendo. Entonces, ¿qué hace ella? Dice, bueno, perfecto, eso está en tránsito, porque eso yo lo voy a terminar viendo el martes. Profe, por Dime, ejemplo, Nelly. cuando uno hace una transferencia o un pago móvil, Ujú. pero de repente, ¿por qué? No sé, lo reversan. Eso entraría como que como Como un error, pero error de banco. es error del banco. Si te lo quitaron a ti y no se lo depositaron a la persona, es error del banco. Sí, agarran y de repente te aparece descontado, eh, pero yo creo que, y de hecho te da, pero después lo devuelven. Entonces era como que estaba en tránsito y se devolvió. ¿Aló? Sí, sí, sí. Es que es así. Para ti es un error bancario porque de una u otra manera el banco te tiene que devolver el dinero. O Sí, sea, lo ¿qué pasa devuelven, con...? lo devuelven. Bueno, hay casos donde no. Y hay que hacer el requerimiento y todo eso. Exactamente. Tú a veces te vas a quejar por que hay dos pagos móviles que uno te lo regresaron y es tan poquito el dinero muchas veces que es tan complicado el requerimiento que, bueno, dejas así. Y por No ejemplo, debería ser. cuando uno pasa la tarjeta de débito y te cobran doble y después te dicen, no, eso te lo reversan y no lo reversan, sigue siendo error bancario. Sigue siendo error bancario. Okay. Eso es normalmente lo que puede pasar con los bancos. Los errores también pueden ocurrir en libros. Esos sí nos afectan a nosotros, los que son en libros. Porque puede pasar que un contador registró, por poner un ejemplo, una factura por 1.500 y cuando la registró le puso 150. Entonces, oye, se comió un cero.
¿Sí me sigue? Sí, pero Sí. Normalmente eso pasa, por supuesto que sí. Es más, pasa que llegas y pones el monto del entero y no pones los decimales. Y eso después es un dolor de cabeza. Sí. Conseguir esos decimales. Ajá, pero ¿qué pasa? Imagínate que me colocar un punto, colocaste una coma, Ujú. cambiaste. Entonces, eso es un Sí. error, eso del punto de vista de error libros, porque el banco pagó toda su cuestión como debía ser. Quien se peló fuiste tú, que dice que pagara 150. No, que era 1500. Usted me mandó 150, yo pagué 150. Yo estoy bien. Tú eres libros, lo debe corregir libros. ¿Sí? Sí. Ya, déme un minuto. Ok. Pasa que me estaban preguntando también los profesores me preguntaban otra cosa. Las notas de débito ocurren en el mundo de banco y que nosotros no conocemos. Me refiero. El banco nos dice que pueden ser porque teníamos el número de cuenta, porque pasa con el nosotros en la contabilidad no hacemos la conciliación que nos llega el estado de cuenta. Oye, nos quitaron 30 bolívares. Bueno, entonces tú debes disminuir de tu contabilidad esos, las notas de débito que hace el banco. ¿Sí? Sí. Estamos sí. claros de esa intención. Ok. El caso de la nota de crédito es al revés. Esta vez el banco ¿qué sucede? Ahí es cuando el banco nos dice, te voy a depositar, por ejemplo, intereses, te mando dinero. Entonces, tú registras en tu contabilidad por el debe y la de ellos ya registraron en su contabilidad su historia. Pues para ti el mundo del banco no existe, no afecta. A ti lo que te pasa es que esa operación no está donde debería. ¿Sí?
¿Lo ven? ¿Puedes repetir, profe? Ajá. La nota de crédito, ¿cuál? La nota de débito la entendiste, la tuviste claro. Sí, son las de crédito. Ok, cuando haces la de crédito, es que el banco te va a dar dinero. Es decir, el banco te va a decir, mira, yo te voy a dar los intereses que tú generaste. Los intereses por tener la cuenta ahí, pues. Intereses ganados. Ah, bueno, chévere. Él te los manda con una nota de crédito, es decir, tu contabilidad aumenta, el valor de tus libros aumenta. Oh, ¿Sí? ¿Sí lo ves? sí, Pero mi activo banco aumenta. Claro. Porque la operación ya ocurrió en el banco. Ellos te depositaron un dinero. Y tú, bueno, ¿y ese dinero? Simplemente es el aumento porque cayeron unos intereses, porque te dieron un dinero. Pues. ok, sí, ya. O sea, es prácticamente que ocurre casi que simultáneo el registro. Exacto. Normalmente las notas de débito y notas de crédito no es operaciones que tú conozcas. Por ejemplo, tú pediste un pagaré. Tú no sabes cuándo te lo dan. Cuando el banco te lo da es cuando tú ves el dinero en banco. Tú dices, ah, entró el dinero, ah, ese es el pagaré, listo. Eso lo vas a saber a través de una nota de crédito. Cuando a ti te depositan la nómina, normalmente el dinero entra como una nota de crédito para ti. Tú llevarás una contabilidad personal, tú dijeras, bueno, banco, ingreso por nómina. ¿Sí lo ven? Sí, profe, con los ejemplos lo vimos mejor. Okay. Porque ahora viene la segunda etapa. La segunda etapa es, ya teniendo la tabla lista, tú vas a totalizar la suma del debe y la suma del haber, la suma del debe y la suma del haber. Y vas a crear entonces el saldo conciliado, es decir, debe menos haber, haber menos debe. Esos dos señores tienen que darles exactamente igual. Si no, no tiene ningún tipo de sentido. ¿Sí? Porque si a ustedes eso no les cuadra, quiere decir que colocaron los montos en algún lugar donde no van y por supuesto eso no cuadra. ¿Ok? Una vez que ustedes lograron que esos saldos cuadren, van a entrar a hacer los asientos contables. ¿Cuáles son las informaciones, los asientos contables? Todos ocurren a fecha de cierre, es decir, todos ocurren en la misma fecha. Segunda cosa, solo serán los asientos del lado de libros. Cuando me refiero del lado de libros, nos referimos a esta parte, toda esta parte. ¿Ok? Toda la parte de libro contable. Profe, ¿puede repetirlo de la fecha de cierre? Todos los asientos de la conciliación son a fecha de cierre. Lo segundo es que los asientos que tú vas a hacer solo son del lado de libros, es decir, el lado azul que estoy marcando ahorita. Ok. Y tercero, siempre vas a tener una cuenta de banco presente. O sea, o banco en el debe o banco en el haber. Siempre vas a tener una cuenta de banco. Entonces, ¿qué ejemplos podemos ver? Por ejemplo, el que les comenté, gastos bancarios.
en donde el banco nos aparece por el haber, porque es una disminución. Eso es una nota de débito, porque nos están quitando dinero. Por el debe, aumentando banco, producto de los intereses. Entonces, ingreso por intereses. Eso es una nota de crédito. Nos otorgaron un pagaré bancario. Es decir, el dinero entra en banco, hay unos intereses y hay un pagaré bancario. ¿Qué nos interesa? Es una nota de crédito porque el dinero entró en banco. ¿Lo vemos? Sí. Ahora, les pregunto. ¿No les parece ese asiento como conocido? Ese asiento de pagaré. Sí, profe, es como el que vimos para el segundo parcial. No, el primer parcial. Como el que, El primero. como cuando nos otorgaban el pagaré bancario, profe. Ajá. Y, por ejemplo, también puede ocurrir que en vez de ponerle abajo pagaré, le hubiera puesto hipoteca. Sí, ¿verdad? Sí, profe. Entonces eso significa que en hoja de trabajo, la conciliación bancaria se conecta con el primer examen. ¿Sí o no? Se conecta con pagaré, ignoración, hipoteca. Y también se conecta con este parcial nuevamente. ¿Por qué? Porque nosotros podemos comprar un activo, que en este caso máquina de pinball, sacamos el dinero de banco, todo a través de una nota de débito. Por lo tanto, tenemos un activo, el cual debemos depreciar. Y si le seguimos agregando sabor, tenemos una nota de débito nueva donde tenemos compras, IVA y banco. Eso significa que ¿qué tenemos? Inventario, el segundo examen. Sí estamos viendo las conexiones con todos los parciales. Sí. Sí, profe. Okay. Ok, eso es bien, bien importante. Tiene de todo, pues. Exactamente. Qué miedo. Okay. Entonces, eso es lo que lo pone, interesante, y eso es lo que en algunos casos la gente dice, oye, ¿por qué tan largo? Ahí está la explicación también de por qué tan largo. Porque son operaciones que vienen de otras cosas. ¿Hoja de trabajo es difícil? No. Pero ¿qué pasa si tú no te acuerdas cómo hacer unas cuentas por cobrar por antigüedad de saldo? No puedes seguir avanzando. Si no sabes cómo hacer una conciliación bancaria donde involucras una solicitud de pagaré, una solicitud de hipoteca, ¿cómo haces? Por ejemplo, en ese asiento, tú pediste un pagaré, ¿sí? Quiere decir que más adelante tú necesitas a lo mejor causar esos intereses. Todo depende de cuando hayas solicitado el pagaré. De cuándo a cuándo te están pidiendo la operación. Entonces, debemos estar muy claros que conciliación bancaria lo que hace es que resume cosas que ya ustedes vieron y que tienen que refrescar. ¿Okay? Continuamos. Una vez que ustedes han elaborado los asientos contables, proceden entonces a hacer lo que es la elaboración de la conciliación. Y la elaboración de la conciliación se hace por dos métodos. Un método que se llama saldos encontrados y un método que se llama saldos correctos. Para esto, yo uso el siguiente ejemplo. Resulta que Amanda
anda de novia con Carlos, con Carlos Fernando. Y ellos son novios muy enamorados, se quieren mucho, es toda una cosa empalagosa, pues. Pero resulta que Carlos vive en Charallave y Amanda vive en el Junquito. Entonces, el romance empezó muy bien, pero entonces Carlos tiene que ir a Charallave a buscar a Amanda. Amanda tiene que buscar a Carlos en el Junquito. Y ajá, y viaja para allá y viaja para acá. Pues resulta que se ponen de acuerdo y dicen, ¿saben cómo es la cosa? No, nos vamos a encontrar en Plaza Venezuela, en Sabana Grande, punto medio, ni para ti ni para mí. Y vamos por medio. Eso es lo que se llama saldos encontrados. Es decir, el saldo del banco no es correcto, el saldo de contabilidad no es correcto, nos encontramos un punto medio. Negociamos un punto medio. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Chévere. Ahora resulta que Amanda le dice a Carlos, mira Carlos, resulta que yo tengo Netflix. Todo el mundo sabe el chiste de Netflix, por favor. ¿Sí? Quien no lo sepa, por favor, búsquelo. Por supuesto, Carlos viaja más rápido que el rayo desde San Antonio, desde el Junquito, perdón, hasta Charallave, pero vuela. ¿Ok? Casi que apura el ferro para poder llegar. Y una vez que está ahí, Amanda le dice así, todo chévere, todo maravilloso, pero mi familia llega en 20 minutos, así que te agradezco que agarres tu canchanchanes. Y es decir, el señor Carlos Tracatán se tiene que devolver para el Junquito. Entonces, en nuestra versión contable es lo siguiente. Nosotros salimos del saldo de banco, de libros, perdón, y llegamos al saldo de banco, pero después salimos del saldo de banco y llegamos al saldo de libros. Es decir, nos regresamos. Por eso se llama saldos correctos o saldos ajustados, porque lo que estamos diciendo es, tu saldo es correcto, ya voy para allá, espérate, mi saldo también es correcto si restamos todo lo que para ti suma. ¿Está claro? Los ejemplos. Aclarados los ejemplos, vamos a ver cómo se manejan. Entonces, saldos encontrados. Vamos a tener el saldo en libros. Arrancamos con un saldo en libros. Le vamos a sumar los errores en libro y las notas de crédito. Eso nos va a dar un total. Luego le vamos a restar los errores en libro y las notas de débito. Y nos va a dar un total. Nosotros restamos esos dos totales y nos va a dar un saldo conciliado. Llegamos a Sabana Grande. Ahora, vamos con Carlos. Carlos tiene su saldo en banco, le va a sumar los depósitos y los errores de banco, es decir, el debe, perdón, el haber, y le va a restar el debe, es decir, cheques en tránsito y errores en banco. Totaliza, es decir, resta debe haber menos debe y le va a dar el saldo conciliado, es decir, llegó a Sabana Grande. Estos dos saldos son exactamente iguales. No hay problema. Ahora, saldos correctos. Ajá, dime, Amanda. Profe, tengo una duda. Ajá, Cuando está hablando de los errores en libro, hay unos que se suman, unos se restan. correcto. ¿Cuáles se suman y cuáles se restan? Depende. Porque, por ejemplo, si tú colocaste mal y
150, por ejemplo, en vez de 1500, la diferencia tú tienes que ponerla. Por lo tanto, la diferencia te va a bajar el saldo de banco. Por lo tanto, se resta. Pero si en vez de poner 1500 tienes que poner 150, que es lo correcto, entonces ahora te sube el saldo de banco. Por eso es que el error en el libro puede sumar o puede restar. ¿Sí lo ves, Amanda? No. Ok, imagínate que tú llegas y me dices a mí, yo voy a registrar una compra por 45, ¿sí? Chévere. Ok. Tú haces tu cheque o tu transferencia, tu pago móvil, y cuando haces el pago móvil, en vez de poner 45, colocas 450. ¿Ok? Ok. Ese error que está haciendo, está bajando tu saldo de banco erradamente, ¿sí o no? Sí. Por lo tanto, tu ajuste, el ajuste de tu error, va a subir. Ok, a ver si lo entendí. En ese caso, restaría 450 y sumaría después 45. Claro, o sea, él originalmente te restó 450. Ahora tú le vas a sumar la diferencia entre 450 y 45, que fue lo que colocaste correctamente. Ajá, ok, ya lo veo. Tu ajuste debería ser por 405, porque contablemente ya tú registraste 45 bien. Ok. ¿Ok? Gracias, profe. Ok. Entonces, en el otro caso, saldo correcto. Saldo correcto. Salimos de libros, sumamos errores en libro y notas de crédito, cosa que nos aumentan los libros. Y sumamos el debe de banco. Nos va a dar un total. Vamos a restar errores en libros y lo que nos resta, o sea, el haber de banco. Debe menos haber nos va a dar el saldo de banco. Entonces llegamos de libros a banco. Es decir, Carlos llegó del Junquito a Charallave. Ahora, va a sumar a su saldo en banco errores en libros, notas de débito, depósitos en tránsito y errores en banco. Es decir, al revés de lo que aquí restó, ahora lo suma. Y lo que arriba sumó, ahora lo resta. Es decir, ahora volvió a llegar a libros. Es decir, volvió a llegar al Junquito. Entonces, lo que estamos experimentando es eso. Salgo de mi saldo en libros, sumo y resto y llego a libros. Llego a banco. Y de banco sumo y resto y llego a libros. ¿Ok? En saldos correctos, lo que primero voy a sumar, después lo voy a restar. Y lo que voy a restar, después lo voy a sumar. ¿Preguntas? No, profe. ¿Seguro? Seguro, segurísimo. Yo tengo algunas dudas, pero quiero Ay, pero esperar no a que... pregunte. Pregunte. Para eso estoy yo aquí.
Es que yo necesito verlos, o sea, entonces quiero como terminar de aclarar las dudas en lo que se empiecen a hacer los ejercicios. Porque si no, no, o Señores, sea, teóricamente no los proceso en mi mente. ok, pero entonces hay algo muy importante que sí tienen que hacer, que es revisar teoría. ¿Por qué? Porque no todo en la vida son asientos. Ustedes tienen que hacer el análisis y entenderlo desde el punto de vista teórico. ¿Por qué? Porque yo conozco muchos casos, cuando me refiero a muchos casos, me refiero a personas que por no entender la teoría cometieron errores fatales en un ejercicio. Y tú dices, oye, pero ¿por qué me equivoqué? Señor, si la teoría te lo decía, ¿por qué vas a meter la pata? Si te lo estoy diciendo. ¿Ok? Voy a ver si ustedes tienen. Estoy aquí buscando a ver si hay un ejercicio corto, de manera que podamos empezarlo y bueno, continuamos, lo continuamos el viernes, pues. Bueno, déjame pasar por aquí, para pam, pam. El de empresas Jade no se ve tan largo. Vamos a ver qué hay. O el de Inferno también se ve corto, se ve más corto que el otro. Casa Inferno. de Papel es largo, normalmente es largo. Élite también es largo. Inferno. Inferno es caja chica. Ah, ok. Y Wall Street es largo. Krypton es largo. Hades es menos largo, quizás. Vamos a ver Hades, ¿ok? ¿Tú lo tienes ahí, Nelly? Sí. Para que lo vayas dictando. Uh-huh. Ok. Entonces. Yo sé que te van a decir, ay, pero faltan 5 minutos para las 10. Señores, vamos a aprovechar lo más que podamos aprovechar. No, ustedes me conocen. Ah. Entonces, la empresa sería la empresa Hades, compañía anónima. ¿Ok? Empieza a leer mientras yo construyo esto. En fecha 30 de junio del 2012, la empresa JDCA presenta en su mayor analítico del Banco Caídos la cantidad de bolívares 268.920. Ajá. Entonces, aquí empezamos a montar nuestro cuadro analítico. Tenemos aquí concepto, debe haber y aquí banco, debe y haber. Entonces, lo primero que nos pide, nos dice es el saldo en cuenta. Ajá, ¿cuánto te dice? 268.920. Ajá, ¿qué más nos dice? Y el estado de cuenta de la misma fecha refleja un saldo de bolívares 206.099. 206.099. 99. Okay. Entonces, aquí podemos ver lo primero. ¿Qué significa? La primera información que nos están diciendo es qué hay en los libros de contabilidad. Porque en el segundo información te dice en el estado de cuenta del banco. ¿Sí? Correcto. Ok. Siguiente operación.
Después del análisis de los movimientos del mes se determinó nota de crédito por bolívares 9.040 por conceptos de cobro de una letra a un cliente, de los cuales 1.040 corresponden a interés. Entonces, cobro de letra o cobro de efecto. Sabemos que una nota de crédito nos va a aumentar el valor en libros. ¿Qué monto es? El de la nota de crédito. 1.040. Ah, no, perdón, 9.040. Nota de crédito 9.040 por concepto de cobro de una letra a un cliente, de los cuales Okay. 1.040 corresponden a intereses. Entonces, aquí, ADES, sea asientos contables, entonces hacemos al 31, 12, no sé si es 12, 31, fecha de cierre. 30 de junio de 2012. 30 de junio 2012, primer asiento. ¿Qué nos están diciendo? Que es el cobro de un efecto. Por lo tanto, entra en banco, tenemos unos intereses y tenemos aquí unos efectos. Efectos por cobrar. Para registrar ajuste de conciliación. Entonces ahora sí colocamos los números que tú me estás diciendo. Dime, Nelly. 9.040 nota de crédito, de los cuales son 1.040 de intereses. Entonces, si aquí estamos hablando de 9.040, que fue lo que cayó en banco, y 1.040 son intereses, ¿sí? Sí. Entonces los efectos es la suma de ellos dos. Listo. Siguiente. Profesor, pero cuando dice se cobra nota de crédito de 9.040, al decir que de los cuales 1.040 corresponde a intereses, ¿no debería de restársele eso a los 9.040? ¿Qué sucede? Tú entonces estarías diciéndome que estos intereses no son lo que nos cobró el banco, sino que lo que tú tienes aquí son ingresos por intereses. ¿Cómo lo dice el ejercicio? Pues lo repito de nuevo. Nota de crédito por bolívares 9.040 por conceptos de cobro de una letra a un cliente, de los cuales 1.040 corresponde a intereses. Ok, entonces podemos ponerlo como ingreso por intereses. Siguiente operación. Los siguientes cheques, 621 por bolívares 2.000. 621. Ajá. Por bolívares 2.000. 622 por bolívares 6.000. 623 por 1.180. 624 por 1.280 están pendientes de cobro. ¿Qué significa están pendientes de cobro? Que nosotros los emitimos, pero el cliente no los ha depositado. Entonces, dime los montos. 621, 2.000, 6.000 el otro, 1.180, 1.280. Ya. Ok, entonces, nosotros tenemos unos cheques en tránsito. ¿Por qué? Porque ese dinero nosotros lo dimos, pero el cliente todavía no lo ha depositado. Pero no podemos disponer de esa plata, porque esa plata le pertenece, pues. Eso no lleva asiento porque está ocurriendo en el mundo de banco. Siguiente operación. Ok. Se registró el cheque 625 correspondiente al pago de honorarios profesionales por bolívares 532, siendo el monto correcto 5.320.
Entonces eso es un error en libros. Y vamos a revisar esos números. Entonces tenemos el original. ¿Cómo fue? Gasto por honorarios. Banco. Ajá, ¿por qué monto? Se realizó por 532 y era 5.320. Esto fue el asiento original. Y el monto correcto, 5.320. O sea, se comió un cero prácticamente. Entonces, nosotros tenemos un ajuste que debemos hacer por 4.788. $4.788. Que afecta nuestra contabilidad, no el banco. Voy a poner la B. Entonces vamos a hacer nuestro asiento. A esta fecha. Entonces, honorarios. Banco, como les dije, ven que banco está presente en ambos asientos. El banco descontó de nuestra cuenta corriente la cantidad de bolívares 50.600. Eso es una nota de débito. Ajá. El banco nos descontó de nuestra cuenta la cantidad de 50.600. Eso es un error de banco. Lo veo yo así. ¿Por qué? Porque el banco no es quien para descontarnos directamente la cuenta. Tendríamos que nosotros autorizar esos 50.600. Por lo tanto, el banco nos lo tiene que devolver. ¿Continuamos? El depósito número 3434 por la cantidad de 90.000 realizado el día 29 de junio del 2012 no aparece reflejado en el estado de cuenta. Es un depósito en qué tránsito. ¿De qué monto es? 90.000. Ok. No hacemos asiento porque es en el mundo de banco. Siguiente. Nota de débito correspondiente a un efecto descontado por bolívares 8.270. Entonces, 8.270. Sí. Entonces, vamos aquí. Pero sigue más. 8.270 que no fue cancelado por el cliente, que no fue cancelado por el cliente Heraldos, de los cuales 270 corresponde a intereses. Cuenta por cobrar, Heraldo. $8.000. Tenemos, ya va, los intereses. 270. Claro, pero. Y efectos descontados. Entonces, los intereses son 270. Sí. Los efectos 8.000. si se dan cuenta,
Fíjense que estaba cometiendo un error porque no estaba la cuenta de banco. Entonces, banco, 8.270. Ay, Porque no, nos quitaron ay, no, 270 de intereses. ay, no, profe, está mal en la columna. Ah, bueno, exacto, ya voy para allá, ya voy para allá, ya voy para allá. Raca. Listo. Siguiente. Nota de débito por servicios bancarios por bolívares 50. Nos quitan 50. Entonces, 4. Gasto bancario. Banco. Ujú. ¿Algo más? Nota de débito por bolívares 12.000 correspondiente a un pagaré. 12.000. Sí. Significa que pagamos un pagaré. Ya, todos estos asientos tengo que rodarlo. O bueno, ruedo este mejor. Será más fácil. $12.000, me dijiste. Ok. Correcto. Ujú. Nota Ahora de sí, crédito nota de crédito. ¿Por qué por concepto? intereses ganados del mes, bolívares 735. Es un dinero que nos entró, el banco nos lo da. Entonces, ese sí tenemos que hacerlo nosotros. Entonces, banco, ingreso por intereses. Para registrar. Ujú. Ok. Nota de crédito por efecto descontado por bolívares 82.652. El valor nominal 82.000. 82. 82.652. 652. El valor nominal es de bolívares 90.000. Entonces, 7. Y ustedes recuerdan cómo es el asiento. Banco, intereses de financiamiento no causado o de financiamiento, efectos descontados. Para registrar ajuste de conciliación, intereses por aquí los hemos puesto como 80 veces, así que 6. Y los descontados también los usamos. Así que sería el 5. Entonces este sería por 90.000 la nota de 82.652. 652, la diferencia son los intereses. ¿Listo? Listo. Empezamos ahora Cristo a padecer. Total. Procedemos a totalizar.
¿Por qué le digo a Cristo padecer? Porque este es el momento en donde si no te cuadra, empiezas a sufrir. ¿Por qué? ¿Por qué no sería? ¿Y qué puse? ¿Y qué no puse? Entonces, saldo conciliado tiene que darnos el otro lado este valor. Ok, así que bueno, vamos a ver. Porque en ese lado del haber, profe. No, no es en el lado de la ver, está en el centro. Pasa que en combinación no me deja, Sí, ahí. ¿no? En lo que le doy, no lo considera, pues. Fíjate que no me mueve ningún tipo de... No, profe, no lo va a agarrar porque es de formato de número. Sí, por eso no nos preocupemos por eso. Ajá. Hay cosas más preocupantes, como que haber menos debe y que nos dé exactamente igual. Quiere decir que está correcto, está conciliado. Entonces ya tenemos la primera parte y la segunda parte. Lo que habría que hacer ahora es el estado como tal. Eso lo podemos hacer el viernes. Profe, ¿cómo es que se llama ese ejercicio? Ese se llama Hades. Ok, gracias. Es el último. No, el último no es el número 6. Ajá. Ok. Entonces, como pueden ver, no hay mayor problema. Pero si ustedes me preguntan, ay, ¿como cuántos puntos llevaría ahí? 3. ¿Okay? Porque toda conciliación vale 5. Los otros 15 van para activo fijo. Así que tampoco, no se crean. Bueno, señores, nada, tengan muy buenas noches y descansen. Nos vemos entonces el día viernes. Continuamos haciendo otro ejercicio o ese ejercicio lo terminamos y arrancamos otro. Ahí vemos. ¿Ok?